Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú hablándonos, oh Dios del cielo y de la tierra. Como dice tu palabra, en tu nombre. Todo lo que hagamos de hecho de palabra es en tu nombre. Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. Volver a la senda antigua bíblica. Salmo 92:10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Hay una realidad que no podemos negar en nuestra vida espiritual y en estos tiempos supermodernos, que la tecnología está súper avanzada. El dedicar tiempo a las redes sociales, dedicar tiempo a juegos electrónicos, vista de videos de TikTok y otros similares a estos, películas sin censura, toda esta basura está desgastando nuestro tiempo personal, el tiempo para pasar con Dios en oración o lectura de la palabra, y restringiendo el tiempo de asistir a los templos, a las reuniones semanales y dominicales. Nuestra vida necesita ser renovada día a día para que podamos soportar las pruebas y dificultades que se nos presentan en este caminar. Lamentablemente muchos han sucumbido en esta tarea y se han descuidado a tal grado de sentirse débiles en la fe, sentirse indiferentes, insatisfechos, estancados, o se han convertido en monumentos que cuentan la historia pasada de su vida espiritual. Recordemos que un monumento es una obra pública, escultórica o arquitectónica, construida para perpetuar y honrar la memoria de un personaje o de un hecho histórico. Muchos hoy ya tienen vida espiritual. Muchos hoy ya no tienen vida espiritual porque se han convertido en monumentos. Solo hablan del pasado, de lo que hacían antes en las iglesias y su vida cristiana. No hay que confundir con recordar los inicios de la obra apostólica en cada localidad o cada país, con añorar tiempos que hoy no se tienen, con lo que hicimos o dejamos de hacer para Dios. Algunos dicen, yo ayunaba, yo oraba, yo adoraba, yo vigilaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo enseñaba, yo predicaba, yo evangelizaba y yo me congregaba regularmente. Como podemos ver, estimados oyentes, todo está en tiempo pasado y centrados en el ego personal, en el yo. Muchos dicen ser cristianos. Muchos que dicen ser cristianos están hoy accidentados, fracturados, agraviados, resentidos, amargados, parapléjicos, mancos, sordos, mudos y hasta postrados. Otros padecen los trastornos de un tremendo accidente espiritual. Algunos
tristemente están en cuidados intensivos en la UCI, necesitando urgente un despertar del shock traumático de alejarse de Dios. Necesitan una resucitación espiritual del coma en que entraron y están ahí, necesitando que nuestro sanador y salvador celestial nos dé su mano, nos toque con su gracia y renueve vidas y corazones. Sí, estimados oyentes, lamentablemente esta es la verdad de la vida actual de muchos que no aceptamos que solo nos hemos convertido en monumentos en vía de extinción, que no queremos mover sus rodillas, no queremos mover las rodillas paralizadas, ni aspirar a salir de la sala de cuidados intensivos, donde podemos morir espiritualmente, sin tener en cuenta que una vida sin Dios en esta tierra es una vida opaca, gris, muerta, sin sentido, pasando por alto que si no volvemos en arrepentimiento sincero y echando de nuevo las obras de la fe en fe para crecer en conocimiento y gracia de Dios, no resta sino obtener un eterno sufrimiento en condenación. Ahora, el cristiano o la cristiana, el líder, el diácono, el pastor, que renueva su vida espiritual día a día, es aquel que vive en el mover del Espíritu Santo, es aquel que vive en el mover del Espíritu Santo. Cada día debemos ir a la fuente carmesí, esa sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para estar limpios, para pedir perdón, para orar con fervor, para obrar con eficacia, para hablar con denuedo de la esperanza de gloria en nosotros y anhelar la santidad y la paz, sin la cual nunca podremos ver al Señor. Nuestra vida debe girar constantemente en el Espíritu, fomentar el movimiento de la vida en Cristo a través del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, ayunar en el Espíritu, vigilar en el Espíritu, para que los enfermos sean sanados, las almas sean convertidas y la obra de Dios prospere y sea glorificada en los corazones. Todo, absolutamente todo, lo debemos hacer en o por el Espíritu de Dios morando en nosotros. Romanos 8, 9, 14 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estimado hermano, hermana, necesitamos volver a los principios que nos dieron origen,
volver a la senda antigua bíblica. Jeremías 6, 16, 30 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Necesitamos con urgencia una nueva renovación de compromiso con nuestro eterno Salvador, Jesús de Nazaret. Necesitamos aceite fresco. Necesitamos que el Señor Jesús aumente nuestras fuerzas como las del búfalo. Porque lo único que cambiará el estado de nuestras vidas es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Decidamos hoy si queremos seguir siendo monumentos o seguir con empeño ser parte del movimiento del Espíritu Santo. El título de este mensaje parece un despropósito, un contrasentido. ¿Por qué sendas antiguas? ¿Por qué esa frase? Cuando el mundo se dirige irremediablemente hacia la modernidad. El avance de la ciencia es irreversible. La tecnología y el conocimiento científico caminan a pasos agigantados. Entonces surge la pregunta: ¿a quién se le ocurriría voltear los ojos hacia el pasado, hacia senderos viejos? En ese remolino impetuoso de voces, hechos y descubrimientos modernos, surge de pronto una voz que nos dice, por medio de un profeta antiguo, el profeta Jeremías 6:16. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. Es cierto que la humanidad misma camina como una sola, hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno, lo atractivo, lo de moda. Pero, ¿por qué necesariamente es la modernidad tecnológica lo mejor para el hombre? Nos preguntamos. El día de hoy hablaremos de la necesidad de volver a las sendas antiguas. Y aunque sea visto como algo risible, como algo fuera de moda y quizá imposible, muchos piensan que cuando se habla de las sendas antiguas, se habla de volver a ritos, costumbres, hábitos y formas vacías que no cambian vidas. Pero eso no fue lo que tenía en mente Dios cuando le dijo a Jeremías que le dijera a Judá que consideraran sus caminos y volvieran a las sendas antiguas. Tú que me escuchas, Dios en su misericordia le estaba dando a Judá una última oportunidad para arrepentirse. Y esa salvación era que ellos debían volver a los caminos antiguos donde se encontraba el encuentro personal con Dios. De cualquier parte de la nación o fuera de la nación, los corazones se debían dirigir hacia donde estaba el templo, donde habitaba la presencia de Dios, para recordarles que siempre estaría con ellos donde fueran. En nuestro caso, volver a la senda antigua es volver
a establecer el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No necesitamos volver nuestra mirada a Jerusalén, porque el templo ya no está allí. La morada de Dios ahora está en Cristo Jesús, pues en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Mucho se malentiende por volver a las sendas antiguas. No es volver a la exigencia de vestir decorosamente o mantener caras insípidas. No es volver a usar la Biblia como espada para reprender. No es andar a 40 grados de temperatura cuando nos saludan. No es volver al legalismo, acatar mandamientos de hombres. No es volver a las prácticas farisaicas de decir y no hacer. No es volver a la Inquisición. No es volver a la vida mediocre disfrazada de espiritualidad. ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? Nos preguntamos. La senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio constituía la administración de la gracia de Dios, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios en el Espíritu. Nueva renovación de unción, de poder, de autoridad, milagros, sanidades, prodigios. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de visión fresca, ya no más por nuestra cuenta, ni con habilidades humanas, ni motivaciones personales, ni pensamientos intelectuales de hombres, sino con la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. Gente carnal, gente sin visión, gente sin unción, son estorbos en medio de los tiempos de restauración que estamos viviendo. Es necesario un liderazgo espiritual, ungido, con visión y con compromiso. La senda antigua es la necesidad del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. El mover del Espíritu no es una visita temporal de Dios, sino la permanencia de Dios en medio de nosotros, que habite, que more y así gobierne, hable y dirija a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo, presente, hablando, dirigiendo, guiando, disciplinando, revelando. Volver a la senda antigua es extirpar la religiosidad de la iglesia. No más ceremonias muertas, ritos sin vida, sin presencia, sin poder, sin unción. Ya no más huesos secos. Ya no más vivir de apariencia y sin profundidad espiritual. Dios comenzaría a desenmascarar y a revelar lo que no es de Él, ni viene de Él. Volver a la senda antigua es recibir una unción fresca. La unción no es por títulos. La unción y el llamado es por obediencia, sumisión y entrega. En esa sumisión y entrega, la persona estudia la Biblia sin exaltarse por ello a creer que puede ser profeta, salmista o apóstol. Más bien, sintiendo que debe ser lleno de la palabra. Volver a la senda antigua es volver a recibir palabra del Espíritu que dé vida a la iglesia. Palabra que te confronte,
palabra que te cambie, palabra que te sane, palabra que te discipline, palabra que te prospere, palabra que te libere, palabra que te dé victoria, palabra que haga algo permanente en tu espíritu por el Espíritu de Dios, palabra que produzca un efecto en tu vida, palabra de revelación que te saque de donde estás y te lleve a aguas profundas. Compromiso completo con santidad y paz de Dios. Volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad, la tibieza y legalismo en la iglesia. Los creyentes incrédulos, tibios y mundanos no podrán disfrutar de la gloria postrera que viene para la iglesia, porque no soportarán la corrección y la amonestación a caminar en rectitud y santidad. Volver a la senda antigua es restaurar la seriedad y el celo por las ofrendas, los diezmos, en la casa de Dios, como lo asegura 1 Corintios 16:2, donde dice que el primer día de la semana traían ofrenda según habían sido prosperados. No un ritual de ofrenda, sino como habían sido prosperados. Es decir, queda descartado implementar cualquier programa financiero de supuesta siembra de semilla o cosecha de primicias. Volver a la senda antigua es obedecer a las autoridades espirituales en la iglesia como están descritos en su palabra. Respeto, sumisión, obediencia, descartando el servilismo, la cadena de chismes para ganar confianza con los pastores o aspirar a formar parte de las roscas. Volver a la senda antigua es tener un balance normal entre el movimiento del Espíritu y la predicación de la palabra. No inventar creencias extrañas ni interpretar la Escritura. La palabra es espíritu y es vida. Es Jesucristo el Verbo hecho carne. De tal modo que ante esta declaración seria y enfática que el Señor es el pan de vida y la vida eterna, necesitamos más oración, más consagración, pero también necesitamos escudriñar, estudiar y aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Volver a las sendas antiguas es tener el poder del Espíritu para derrotar el adversario y ser más que vencedores. Volver a las sendas antiguas es tener espíritu misionero, vivir, gozar y trabajar para Dios en las misiones locales, nacionales e internacionales. Dios nunca le ha pedido a su iglesia modernizarse. Dios nunca le ha pedido a su iglesia acoplarse a los rudimentos de este siglo. Tampoco le ha pedido a ningún cristiano modernizarse ni actualizarse a la luz de los eventos y sucesos imprevistos de este mundo. Dios siempre nos ha dispuesto sus sendas antiguas para que podamos andar por ellas, porque es en estas sendas antiguas que hallamos verdadero reposo para nuestras almas. Es tiempo de detenernos, pararnos en los caminos y observar si en este siglo XXI realmente nos conviene seguir la corriente de este mundo o volver a las sendas antiguas del Señor. Judá tuvo esa oportunidad de decidir y ellos dijeron: no andaremos, no andaremos. Y el resultado fue el destierro, la muerte y la desolación. El Espíritu Santo habló al pastor de la iglesia en Éfeso
y le dijo en Apocalipsis 2:2, sé que trabajas duro y nunca te rindes. Sé que por mi causa has soportado el maltrato. Sé que resistes con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que me tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Y si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Iglesia, llegó la hora de volver al modelo bíblico, escritural y cristocéntrico. Dios gobernando a través de las autoridades espirituales en la iglesia, no a través de gobernaciones humanas que gobiernan al estilo de los hombres, persiguiendo sus intereses personales nada más. El Espíritu Santo dirigiendo, hablando, exhortando a un pueblo que alaba y adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Y que tu palabra llegue a todos los corazones, comenzando por este servidor. En tu nombre, gracias, Señor Jesús, bendito y soberano Rey de Reyes. Donde yo